Bueno, buenas tardes. Este, pues para los que no, digo, creo que de los que estamos ahorita, ¿quiénes estamos? ¿Dónde está? Ah, Creo que pues solo Mayra, Ram y Gael y Antonio asistieron, ¿no? Creo. Tanto Cerro y Rodolfo no pudieron asistir, pero vamos a dar como un pequeño repaso de lo que se vio así rápido. Este, en la clase, bueno, en la sesión pasada, vimos lo que era CSS y que básicamente tú like, en un, bueno, en una página HTML que habíamos definido que era la estructura de la página y el CSS que vendría siendo cómo se ve estéticamente la página y que para importar un estilo teníamos tres maneras. La primera manera era teniendo un estilo inline, like, donde nosotros poníamos el elemento, el atributo de style, abríamos comillas al lado de un igual a, y aquí poníamos el estilo, como tal, por ejemplo, color, rojo, punto y coma, y pues el contenido de los elementos. En este caso, por ejemplo, decirlo aquí podría ser hola. Y que esto viéndolo así, pues veemos que la letra era roja, ¿no? Porque nosotros definimos que, o nosotros sabemos que el atributo color dentro de una etiqueta style hace referencia al color de la letra, que el segundo método era que dentro de las etiquetas de head, nosotros tenemos una etiqueta extra llamada style. Y aquí, no, perdón. Sí, 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 correcto, sí, sí, style, ¿no? Y que yo para poder hacer referencia a este párrafo de aquí, a este elemento de tipo párrafo, yo tenía varias maneras. La más mejor, por así decirlo, vendría siendo cuando yo pongo un ID a mi párrafo element, yo le pongo pato. Y aquí yo en la etiqueta style hago referencia a pato con signo de gato, nombre de mi ID, que en este caso es pato. Abro llaves y coloco el color, ¿no? En este caso es color, bueno, vamos a cambiar una cosa que se llama background y vamos a poner gray. Y aquí background hace referencia al fondo del elemento. Aquí refresco y pues ya todo mi fondo del párrafo es gris y la letra es roja, ¿no? Ujú. Ajá, dale. Hay una duda que he tenido desde hace varias sesiones, Ajá. pero no interrumpieron, la preguntado. Para que se para que se actualice automáticamente en el browser, ¿usas algún plugin? Ah, pues puedes usar un plugin en Visual Studio. Se ¿Cuál usas llama tú? Live Server. Ok. Y literalmente lo que hace es como habilitarte un servidor local. Y déjame ver aquí, si te fijas, cuando yo lo activo me sale esto de Go Live. Ujú, Tienes que estar dentro de una carpeta que contenga por lo menos un archivo index. ujú. Y si te fijas, me da un puerto. Y ya, por ejemplo, ya yo no necesito refrescar con F5 o dándole aquí, sino que en cuanto yo pongo algo nuevo, por ejemplo, ¿cómo están? El live server lo que hace es correr todo el archivo otra vez y me actualiza el browser como debería. Cool, cool. Ujú. Esa es la opción si no quieren estar haciendo F5, F5. La extensión se llama live server y ya nomás la quitan. La dan clic aquí donde va a decir go live. Cada vez que tiene que estar dentro de una carpeta. Le dan, crea un servidor y ya. Ok. ¿No? Ahora sí, thanks. Bien. Y que la tercera manera de referenciar yo un estilo era, y la mejor que vamos a estar utilizando es usando una etiqueta que se llama link, donde nosotros especificamos la relación, que es un style sheet, que pues en español es una hoja de estilos, y la referencia al archivo,
que en este caso yo sí que tengo un style CSS, punto .css, siendo punto .css la extensión que me permite escribir código en el lenguaje de estilos. Entonces yo aquí hago referencia con punto, guión, para indicar que estoy sobre el mismo directorio, styles.css, y ahorita no va a pasar nada porque pues, no tengo nada aquí adentro. Voy a copiar esto, le voy a poner ropa, manzana, manzana. Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo que aquí que pato, que mi párrafo o cualquier elemento que tenga el ID pato va a tener un background gray. Aquí tengo tres elementos que tienen tres estilos. Bueno, tienen un estilo cada uno, pero cada uno de esos estilos es inline, porque está sobre la misma línea. Y si ahora yo quisiera seleccionar, por ejemplo, con otro tipo de selector, por ejemplo, a la clase manzana, yo para seleccionar el selector de tipo clase, yo pongo punto, nombre de la clase, que en este caso es manzana, manzana. Abro llaves y voy a poner que su background sea de green. Y pues ya no. Se ve todo feo, pero pues está un background gris, un background verde y sin background. Y que quedamos que este tipo de importación era la correcta, que sí no es como raro ver esto en un ambiente de producción, o sea, ver esto en una página real, que tengan estilos inline o estilos inclusive aquí, pero lo más correcto es referenciar los estilos en un archivo aparte. Ujú. Ahora, el día de hoy vamos a ver, voy a brincar un poco CSS como avanzado, o por así decirlo, nivel intermedio, para dar pie a la parte funcional, para que abarquemos como los tres de manera básica. O sea, me refiero a que ya abarcamos lo básico de la estructura, ya abarcamos lo básico del diseño, y ahora vamos a abarcar lo básico de la funcionalidad. Después de esta clase, por así decirlo, vamos a ir ya viendo como nivel intermedio de otra vez estructura, diseño y funcionalidad. Y así nos vamos a ir yendo para que no todo sea como diseños o no todo sea funcionalidad, sino vamos a ir intercalando un poco. Ahora, ¿a qué me refiero con funcionalidad? Ustedes saben que, por ejemplo, en esta página, pues yo no puedo hacer nada. O sea, yo como usuario no puedo interactuar con esta página más que, no sé, hacer esto o no sé cómo seleccionarlo, ¿no? Pero no puedo insertar elementos, no puedo bueno, sí puedo dar clics, pero no van a pasar nada, no interactúo con ellos. No puedo como ingresar un texto, por ejemplo. En cambio, por ejemplo, vamos a ver, de aquí. Por ejemplo, esta es una página que se llama Harvest y en esta yo como usuario, yo puedo interactuar con esta barra de arriba, yo puedo dar clics y cada que doy clics pues me manda a como una ruta diferente y esta ruta me habilita algo diferente, ¿no? O sea, si aquí viene tiempo, aquí viene proyectos, aquí viene reportes, ¿no? Aquí yo estoy interactuando con esta página por medio de lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué más puedo hacer en esta página? No sé, puedo darle clic aquí y cuando le doy clic aquí pasa algo o cuando le doy clic a este dropdown, el dropdown me permite bajar, seleccionar y darle clic y cambia. Me permite darle clic a este icono de como impresora y pues me abre este modal. O sea, todo esto yo no lo puedo lograr con puro semántica de HTML, ni tampoco lo puedo lograr con semántica de diseño. Para esto da lugar el lenguaje de programación como tal, que el más famoso que hay para desarrollo web, que se llama JavaScript, y se escribe así, JavaScript. Y yo para crear un archivo de JavaScript, y al igual que el index o el styles, yo creo un archivo, cual sea el nombre, o sea, y su extensión, o sea, lo que va después del nombre va a ser .js, haciendo referencia a pues JavaScript. Voy a poner esto aquí. Ahora, aquí vamos a ver un poco de teoría de programación.
En el mundo de la programación, nosotros como usuarios, ¿cómo hacemos para comunicarnos con la máquina, no? O sea, ¿cómo es que cómo es que tu computadora puede interpretar todas esas instrucciones y en base a esas instrucciones desplegar cosas, ¿no? En este caso, ¿cómo es que la computadora puede saber que yo di clic aquí y que en base a lo que yo di clic cambia acá? Para esto existe pues esta capa intermedia que se conocen como lenguajes de programación, y los lenguajes de programación nos permiten comunicarnos con la máquina de una manera como directa, pese que hay como mucho más allá de simplemente un lenguaje. Y dentro de los lenguajes de programación existen los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel. Siendo los de alto nivel los que por manera de escribirse se asemeja más al lenguaje como común. O sea, que existen palabras como if, como, o sea, del inglés, sí, por ejemplo. Cabe destacar que toda la programación es en inglés, por eso era como indispensable que mínimo supieran algo. Por ejemplo, if, que se refiere a sí, pasa algo, o por ejemplo la palabra while, que es mientras algo, en español si lo traducimos, o la palabra, no sé, for, que vendría siendo para, en español, o palabras así, ¿no? O sea, que son como que tú en el lenguaje, de un lenguaje normal, o sea, un lenguaje hablado, son palabras que pertenecen a ese lenguaje. A diferencia de en un lenguaje de programación de bajo nivel, son instrucciones que puede que no tengan esta forma, o sea, que no tengan palabras, que tengan significado, sino que pueden ser como instrucciones así de que pone 000 y esto significa algo, o, o incluso puedes programar en hexadecimal, ¿no? De que pones FF522 y AA, y eso significa algo. La diferencia, pues, es obvia, de que en el alto nivel los lenguajes son más fáciles de interpretar para nosotros como personas, porque yo si leo if, pues entiendo que es un sí, ¿no? Si algo pasa. Y yo si leo esto como una persona que no tengo conocimiento nada de programación en absoluto o de computadoras, pues no lo voy a entender. Entonces, JavaScript pertenece a este grupo de lenguajes de alto nivel. Y, por ejemplo, JavaScript, otro que es Python. Y lenguajes de bajo nivel, por decirse el lenguaje binario, que pues es ceros y unos. Lenguaje assembly, se llama assembly, que son este tipo de instrucciones que son como hexadecimal o por medio de códigos. Y esa es como la diferencia. Ajá. Ahora, también la otra diferencia que hay entre lenguajes de programación es qué se puede hacer con ellos. Por ejemplo, yo en la primera sesión, sé que fue mucho rollo, pero yo en la primera sesión mencioné que JavaScript es un lenguaje, JavaScript es un lenguaje multifuncional. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo para programar aplicaciones en un dispositivo iPhone o cualquier dispositivo que sea de la marca Apple, Apple tiene su propio lenguaje que se llama Swift. Entonces, por ejemplo, Swift, como el lenguaje de programación, solo me sirve para programar cosas para Apple. Y creo que nada más, o sea, no lo puedo sacar de ese ambiente porque Apple lo creó y Apple lo creó para hacer lo propio, ¿no? Que solo funcionara con sus cosas. Por ejemplo, para yo programar aplicaciones para cualquier dispositivo, ya sea, por ejemplo, un Chromecast, un celular que tenga Android, un Smart TV, todos ellos usan, por ejemplo, Java. Y Java es un lenguaje que también es multifuncional porque me permite programar cosas para tele, cosas para apps móviles, inclusive para web.
Pero, por ejemplo, JavaScript es más multifuncional que estos dos últimos porque me permite, uno, crear páginas web, dos, crear aplicaciones móviles, no, creo que iba así en español. Me permite crear aplicaciones de escritorio. ¿Qué son aplicaciones de escritorio? Básicamente, Google Chrome es una aplicación de escritorio porque se instala en la máquina. Spotify es una aplicación de escritorio porque se instala en la máquina. Aquí, por ejemplo, Spotify es una aplicación que tiene dos Ws, ¿no? Porque Spotify también lo puedo yo abrir desde la web. Entonces, Spotify es a la vez tanto una aplicación de escritorio como una aplicación web. Pero también JavaScript me permite crear incluso juegos, videojuegos, y me permite crear aplicaciones para tele, aplicaciones para smartwatch. O sea, esta es la ventaja mayor de JavaScript, de que es un lenguaje que te permite hacer muchísimas cosas. La diferencia, otra diferencia entre estos lenguajes como pues más asociados a un solo uso, es de que, por así decirlo, JavaScript me permite hacer todo esto, pero puede que exista un lenguaje que lo hace mejor. Pero eso ya es como otro tema, ¿no? Pero aquí solo es cuestión de que nos enfoquemos en que JavaScript es un lenguaje de alto nivel, que alto nivel se refiere a que la manera de escribirse es semánticamente más parecido al inglés y que es un lenguaje multifuncional porque nos permite crear no solo páginas web, sino usar el lenguaje con muchos más propósitos. ¿Dudas hasta aquí? Todo Ah, bien. Nope, todo bien. ok. Ok. Déjame ver que me habló por WhatsApp. Un segundo. Va. Ahora, si primera cosa antes de empezar, ahora sí como con la funcionalidad, si se dieron cuenta, nosotros en HTML, en este documento, los comentarios los ponemos con menor que, signo de exclamación, guión, y luego el contenido, ¿no? Y esto quedamos que no es visible para la web, o sea, para el usuario, que si yo refresco esto, yo no lo veo aquí, a menos de que yo me vaya al inspector de elementos y vea el comentario aquí, ¿no? Pero quedamos que el navegador no interpreta comentarios. En CSS, los comentarios se ponen con slash, asterisco, slash, y igual, todo lo que yo escriba aquí, el navegador no lo va a interpretar, pero yo podría checar como el documento y voy a ver el comentario, ¿no? En JavaScript se pueden hacer dos tipos de comentarios. El primero es solo poner guión guión, o bueno, slash slash, perdón. Y estos son comentarios inline. O sea que si yo paso espacio, esto ya no es un comentario porque se rompe como el contexto. O si quiero un comentario multinivel, yo pongo igual que en CSS, slash, asterisco, slash. Y esto es un comentario multinivel y comentario de una sola línea. ¿Ok? Ahora, cosas de JavaScript. Ya mencioné que son lenguajes de nivel. Ajá. Lo principal dentro de cualquier como lenguaje, y aquí voy a hacer un paréntesis como de um, cada lenguaje, ya sea JavaScript, script, Python, Java, tienen su propia semántica, o sea, hacen su manera de escribirse, pero a nivel a nivel de instrucciones, hacen lo mismo.
O sea, yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Yo, para poner un mensaje en la consola, yo pongo en JavaScript es console log y luego mi mensaje, pero en Python es print y luego el mensaje. Y esto es exactamente lo mismo, pero esto si yo lo pongo, JavaScript no lo entiende. Y si esto yo lo pongo en un archivo de Python, esto Python no lo entiende, porque cada lenguaje tiene su propia semántica. Pero, pues a nivel de instrucciones es lo mismo. O sea, estas dos funciones, estas dos instrucciones me van a dar el mismo resultado cuando yo los ejecute. Entonces, una vez sepan, por así decirlo, un lenguaje, van a poder ser capaces de entender otro. No, quizás no al 100%, porque sí hay cosas muy, muy, muy específicas de cada lenguaje, pero mínimo van a ser capaces de entender, aunque sea que será 50% del otro lenguaje, porque pues todas las semánticas son similares o las instrucciones son parecidas. Ujú. Ahora, vamos a, yo cómo ejecuto, bueno, más bien yo cómo hago referencia de este JavaScript en mi, en mi index, ¿no? O sea, cómo hago que el índice haga referencia a mi JavaScript. En este caso, podrían pensar que yo lo hago con link y, y aquí la respuesta es como incorrecta, porque JavaScript tiene, al igual que CSS, bueno, CSS tiene tres maneras de importar cosas, pero JavaScript tiene dos. Y aquí yo estoy usando style para yo hacer como un, un código a nivel HTML, yo pongo la etiqueta script. Y dentro de script, yo coloco lo que va a ejecutar mi script, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a esto, pero para dar ejemplo, yo pongo que cada que yo abra el browser, me salga un pop-up, o sea, una alerta que me diga hola. Por ejemplo, aquí se refresca el browser, me sale este pop-up que dice hola. Y esto es porque yo estoy haciendo un script a nivel HTML y lo que hace el script es ejecutar una alerta que diga hola. ¿No? O la otra manera es si yo uso este mismo script, esta misma etiqueta de script, pero yo le coloco un source y en ese caso mi source va a ser, ay, ¿qué me falta aquí? El archivo. Al igual que CSS, yo puedo hacer con CSS y link, yo digo link href y hago referencia al CSS, pero con JavaScript yo digo script source y mi source es el archivo JavaScript. Voy a comentar este otro para que no haga interferencia. Y por ejemplo, en este archivo de JavaScript, yo voy a poner la misma alerta, pero que ahora diga adiós. Entonces aquí lo que hice fue, en lugar de tener un estilo, digo, un script dentro de mi etiqueta head, yo lo que hago es crear un script, pero con una referencia a un archivo externo. La diferencia de este y este, pues que este es link, este es script, este es href, este es source o CRS, y pues la extensión, ¿no? JS, CSS. Si se fijan, pues me ejecutó el alert que dice adiós. Ajá, hasta aquí dudas. Todo bien de acá. No, está bien. Ok. Mira, dos. Ahora, vamos a ir un poco así como de qué es JavaScript, ¿no? Si se fijan, el nombre como que lo dice. JavaScript es un script. ¿Qué es un script? Cualquier lenguaje que sea de tipo como scripting o de script son lenguajes que se pueden ejecutar básicamente donde sea. Por esto mismo es de que JavaScript puede hacer todas estas cosas porque muchos dispositivos lo pueden ejecutar.
Ejemplo, yo para ejecutar JavaScript en el navegador, sin la necesidad de importar esto o esto, yo puedo interactuar con JavaScript si yo abro el inspector de elementos, le doy en console y aquí yo pongo lo mismo, ¿no? Alert y controla esto, lo controla el navegador. Ajá. Entonces, sin necesidad yo de importar nada, o sea, si se fijan, este alert no existe ni aquí ni acá, ¿no? Sino que solo existe en el ámbito del navegador. Entonces, yo creé un script que el navegador interpreta. Eso es como un script, o sea, de que JavaScript es un lenguaje que se puede ejecutar básicamente donde sea. Ejemplo número 2, de que JavaScript se puede ejecutar donde sea. Yo, si abro mi terminal o mi consola, pero de mi máquina, y en este caso yo pongo, quizás no voy a entender esto, pero sesión, y le pongo node, cual sea. Ay, bueno, en este caso no existe esto, pero le voy a poner, en lugar de alert, voy a poner console log, adiós. Y pues aquí la terminal de mi computadora pudo ejecutar JavaScript y lo que dio de resultado de este script fue un mensaje que dice adiós. Y aquí está, ¿no? Adiós. Por esto es que JavaScript tiene ese nombre, porque es un lenguaje como de scripting. Otro lenguaje de programación que se considera scripting se le conoce como Bash. Y quizás esto en algún punto de su vida lo han visto, aunque sea en un archivo de Windows. Es un lenguaje que es puramente exclusivo para hacer scripts. Y este lenguaje lo podemos ver de esta manera. Por ejemplo, yo en cualquier terminal que abra, ya sea de Windows, de Linux o de Mac, si yo, por ejemplo, pongo ls y le doy enter, este es un script muy corto, pero es un script que contiene una instrucción que se llama list sources, creo, que es como la abreviación, ls. O si pongo, no sé, change directory, espacio y luego el nombre del directorio donde quiero cambiar. Esto y esto funciona en Linux, Windows y en Mac, ¿no? O sea, si abren en Windows, ustedes tendrían que ver la CMD o PowerShell y podrían ejecutar lo que yo acabo de hacer, ls, que les va a listar como todos los directorios dentro de un directorio. Bueno, todos los subdirectorios dentro de un directorio. O si quisieran cambiar de directorio, pues es change directory, o sea, cd espacio pictures. Entonces, tanto JavaScript como Bash se consideran lenguajes de scripting porque se pueden ejecutar también donde sea. ¿Dudas hasta aquí? No. Thank you. Todo ¿Algunas? bien. Vamos viendo como lo básico. En JavaScript y en cualquier otro lenguaje de programación existen las variables. ¿Qué son las variables? Básicamente, yo como persona, yo puedo poseer cosas, ¿no? O sea, yo poseo un celular, yo poseo un teclado. Entonces, el lenguaje, se podría decir que las variables son cosas que el lenguaje posee. O cosas que, bueno, no el lenguaje, sino que cosas que este script en particular posee. Por ejemplo, yo quiero que mi script posea una espada. ¿Cómo? Ajá, ¿alguien iba a hablar? ¿Cómo yo hago eso? Básicamente, la estructura, déjame poner esto en un último comentario. Variables. La estructura de una variable es, primero ponemos el tipo de variable, que en este caso en JavaScript existen tres, se conoce como let o const
o var. Después se pone un signo de igual y aquello quiero que mi variable, qué contenido quiero que mi variable tenga. Y es parecido como a CSS, ¿no? Yo dije que en CSS yo defino un color, 2 puntos, y el contenido del color, ¿no? Que en este caso es red. Aquí en JavaScript yo puedo hacer algo similar. Por ejemplo, yo pongo const color igual a red. Entonces ahora mi script tiene o le pertenece una variable que se llama color, cuyo contenido es red, o bueno, rojo, como lo que sea, ¿no? O yo igual, puedo decir que mi script, que este script en particular, tiene una variable de tipo LED que se llama tarjeta y su contenido es secreto. O que yo tengo una variable que se llama llave y su contenido es puerta. Ajá. Y aquí, de esta manera, yo defino una variable. ¿Dudas? Tengo que preguntar mucho porque aquí ya empieza la parte complicada del curso, básicamente. ¿Cuál sería la diferencia entre los tipos de variables? Ahí te voy a decir. Diferencias. Estos LED y const, digo LED y var, por el momento, son iguales. O sea, es lo mismo. La diferencia está en const. Ejemplo. Const hace referencia, o si lo como desabreviamos, significa constant. O sea que es una variable constante y nosotros en lenguaje español constante definimos algo que no cambia, ¿no? Que es algo constante, o sea que es algo que no cambia con el tiempo. Entonces yo no puedo cambiar las variables de tipo const. Variables de tipo const. Ejemplo, yo aquí definí, o sea, no puedo cambiar el contenido de las variables de tipo const. Ejemplo, si aquí yo tengo una variable que se llama const, tengo una variable constante que se llama color y su contenido es rojo, y yo aquí abajo quiero que ahora sea verde, yo pongo color igual a verde y trato de correr, por ejemplo, ese script. Aquí me dice assignment to constant variable. Y esto también se podría observar acá en el navegador si yo quisiera verlo así. ¿O no está? No. Bueno. Aquí básicamente la terminal me está diciendo que yo no puedo asignar un nuevo valor a una variable que es constante. Sin embargo, por ejemplo, si yo pongo que la tarjeta ahora en lugar de ser secreta es no secreta y ejecuto esto, significa que no me dio un error porque tanto let como var son variables que sí puedo cambiar el contenido de sí mismas con el tiempo. Esa es como la principal diferencia por el momento. Const no se puede cambiar y let y var sí se puede. Ajá. Entonces, No, No, no. creo que no. Ok. Sí se puede cambiar el contenido. Ahora, esto se llama definición y declaración. Yo defino el tipo de variable y yo declaro el contenido. Aquí igual. Tipo, ¿qué dije? Definición. Sí. Yo defino la variable tarjeta y yo declaro que su contenido sea secreto. Yo defino mi variable llave y yo declaro que mi contenido sea puerta.
Aquí yo no estoy redefiniendo la variable, sino que estoy redeclarando la variable, porque no hago esto, o sea, no estoy haciendo esto otra vez. Eso sería como redefinición, ¿no? Y aquí ya Visual me está dando como un error de que no puedes lo dije al revés. Entonces, declarar es esta parte de aquí. Declaro, defino, declaro, defino, declaro, defino. Si intento redeclarar una variable que ya existe, el navegador, bueno, en este caso Visual, me va a dar un error de que no puedes redeclarar una variable, pero sí puedes redefinirla. O sea, aquí estoy declarando la tarjeta, bueno, la variable tarjeta y su definición es secreta. Y aquí estoy redefiniendo que mi variable tarjeta, ahora en lugar de contener secreto, va a contener no secreto. Lo mismo pasa con var. O sea, si yo intento redeclarar llave, déjame esquipear esta parte porque esto es otra cosa que voy a ver más adelante. Creo que sí pasaría con const. Si yo redeclaro color, igual, me va a dar un error de que no puedo redeclarar una variable que ya está declarada. Pero, y como quedamos que las variables constantes no puedes cambiar su contenido, pues tampoco puedo redefinirla. O sea, esto si yo lo ejecuto me va a dar error. Aunque Visual no me diga, me va a dar error al yo ejecutar el script. ¿Por qué? Porque yo estoy reasignando un valor a una constante variable. Déjame anotar esto que la parte izquierda, o sea, const nombre, se le conoce como declaración, mientras que la parte derecha se le conoce como definición. ¿Dudas? Al momento, Va, ¿los demás? No. no. Al momento de redefinirla, ¿qué efecto tiene? Básicamente de que, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo aquí estoy diciendo que tarjeta tiene como contenido secreto, ¿no? Ajá. Entonces yo aquí voy a imprimir el contenido de tarjeta. Tarjeta. Y voy a imprimir nuevamente cuando yo redefino la variable. Aquí a nivel me va a dar primero bueno, el adiós que está acá arriba. Adiós. Ajá. Luego tarjeta, o sea, secreto. Y luego me va a dar no secreta. O sea, la definición básicamente es definición y redefinición. Es cambiar el contenido de la variable. O sea, Ok. sí, lo que tiene adentro. Eso es la definición y redefinición. Solo es eso, cambiar el contenido. Ok, va. Ujú. Ahora, cabe destacar que no sé si ya lo hayan observado, pero tanto el HTML como el CSS como el JavaScript se ejecutan de arriba hacia abajo. O sea, si ustedes se fijan, este log, les voy a poner número para que se fijen, digo, para que sea más entendible, este va a ser el 1, este va a ser el 2, y este va a ser el 3. ¿A qué me refiero con que se ejecutan de arriba para abajo? Pues a eso, ¿no? A eso básicamente de que si yo ejecuto el script, el número 3 no me aparece arriba o no me aparece antes que adiós, o secreto no me aparece después que el número 3, por el simple hecho de que como el navegador, o en este caso Node, ejecuta línea por línea, o sea, llega aquí, ejecuta, llega aquí, ejecuta, llega aquí, ejecuta, llega aquí, ejecuta. No es que llega, ejecuta y luego se va hacia el último y ejecuta y luego se va al medio y ejecuta, sino que todos, sin excepción, lenguajes de programación, ya sea JavaScript, Java, Swift, Python, el que sea, todos se ejecutan de arriba a abajo. No hay excepciones, ¿no?
Ahora, una vez dicho esto, déjalo anoto. Todos los lenguajes de programación se leen o se ejecutan de arriba hacia abajo. Ahora, por ejemplo, aquí yo estoy, bueno, el visual como tal me lo está autocorrigiendo, pero si yo coloco esto entre comillas simples, no hay problema, porque es lo mismo, o sea, tanto el navegador como mi terminal lo van a interpretar igual. Nada más que, pues aquí, como tengo esta extensión prendida, no me lo va a dejar, pero, por ejemplo, si yo copio esto y lo pongo acá, en la consola del navegador, si yo lo como cambio a comillas simples, ay, ya lo había definido. Vamos a crear otro que se llama mouse. Y va a tener igual mouse. Y yo imprimo el contenido de mouse, pues me da mouse, ¿no? O sea, lo que quiero aquí inferir es que da igual si pones comillas simples o comillas dobles, el resultado es el mismo. Y otra cosa es de que, por lo menos en JavaScript, este punto y coma al final no es necesario, no es requerido, no pasa nada si lo quitas. Si se fijan aquí, yo no puse punto y coma, no puse punto y coma. Y el resultado fue el mismo. Hay otros lenguajes en los que si tú no pones esto y lo corres, te va a dar un error porque en otros lenguajes de programación el punto y coma representa el final de la instrucción. En este caso JavaScript no hace falta. Aquí me lo pone automático por la extensión que tengo activado, pero el punto y coma no es necesario. Bueno, ya vimos lo que son variables. Ahora vamos a ver lo que se conoce como datos primitivos. Y esto es más que, no es más que esto, de que tú, aquí si se fijan, este tipo de dato, o sea, porque esto es una variable y este es su dato, rojo, ¿qué suponen que es? O sea, ustedes como personas normales, ¿qué suponen que es rojo? Digo, aparte de ser un color, a nivel como computadora, ¿qué es rojo para ustedes? No sé, una alerta. Y no, 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 como, ¿O a qué te bueno, refieres? es que es difícil aprenderlo. Rojo en español es como una palabra, ¿no? Rojo es una palabra Ujú. y una palabra se compone por letras, por ende, un conjunto de letras es, ¿Una variable de texto o a qué te refieres? sí, por ejemplo, el texto. Ajá. Rojo es texto, o sea, porque esto es un texto, ¿no? La palabra rojo es un texto, es una palabra. Es un conjunto de caracteres, porque R es un carácter, O es un carácter, J es un carácter, O es un carácter. Entonces, rojo es una cadena de caracteres o lo que se conoce como en cualquier lenguaje de programación, un string. En español, si lo traducen, pues sería como cuerda, ¿no? Pero si no lo traducimos de manera literal, nosotros podríamos que string, podemos decir que es una cadena de caracteres. O si quieren evitar la palabra caracteres, pues podemos decir que un string es una cadena de letras. Entonces, el primer dato primitivo es un string. Un string es una cadena de caracteres o una cadena de letras. Ejemplo, dato primitivo número 2. Si yo tengo yo declaro una variable que se llama pato y yo defino que su valor es 1. ¿Qué dato primitivo suponen que es 1? Numérico. Ajá, exacto. Y en lenguaje, bueno, ya interpretado a JavaScript, esto es number, que pues del inglés, ¿no? Número. Y pues es más que eso, o sea, solo es un número, no hay más. Tercer dato primitivo, a ver si pueden como inferir qué es esto. Si yo tengo, está abierto
yo pongo igual a, yo declaro una variable que se llama está abierto y yo defino que su contenido sea false. ¿Qué dirían ustedes que es su valor primitivo? ¿Comparativo? Sí, sí, comparativo. Bueno, sí. Lógico, ¿no? Sí, eso. Comparativo Lógico. lógico. Esto a nivel de lenguajes de programación se le conocen como booleanos. Y a diferencia de los strings y los numbers, su valor solo puede ser false o true. Y esto interpretado a nivel máquina es 0 o 1. Donde no sé si en algún punto han llevado electricidad o han visto el lenguaje binario que solo ceros y unos, donde 0 representa nada o apagado y 1 representa prendido o algo. Eso es un boolean. Su contenido solo puede ser false o true, interpretado al lenguaje como binario es 0 y 1. 0 representa nada o apagado y 1 representa prendido o algo. ¿Dudas? No. Permíteme. Uno. A ver. Luego sigue. Aquí, por ejemplo, no dije como qué abarca número, pero número puede abarcar números negativos y positivos. Ejemplo, positivos. O sea, viendo si pato es positivo, si yo pongo menos pato y le pongo igual a -1, esto es un numérico negativo. Y también soporta valores flotantes. Esto, pues como tal, no tiene sentido para un lenguaje español, pero un float es todo número que tenga decimales. Ejemplo, 1.1.2, bueno, 1.3. Esto es un float. Números que tengan decimales, básicamente eso es un flotante. Entonces, el dato primitivo de tipo number acepta números negativos, positivos y valores flotantes, o sea, con decimal. Con decimal. Y pues obviamente, bueno, se infiere que es también decimales negativos, ¿no? Menos 1 punto no sé qué. Ahora, tercer tipo de valor son los tipos undefinidos. Undefined se escribe. Y esto no es más que nada que yo, por ejemplo, si yo pongo variable undefinida, bueno, en español sería indefinida, ¿no? Indefinida. Y yo intento ver el contenido de la variable indefinida. Aquí me va a dar undefined. ¿Qué es esto? Pues básicamente que yo no definí ningún valor. O sea, yo declaré la variable, pero yo no definí su valor. Por eso es de que el otro dato primitivo es undefined, que pues es eso, ¿no? De que no tiene contenido. O no ha sido definida. No ha sido definida. Ajá. ¿Por qué se les llama primitivos? ¿O qué quiere decir con primitivo? No, ok. Primitivos puedes verlo como los colores primarios, ¿no? De que a partir de estos se crean otros nuevos tipos de datos. Es Ah, como ok, o si sea, yo te como... dijera que, sí, que esto fuera rojo, verde y azul, ¿no? Y que a partir del rojo, verde y azul se crea el amarillo, el morado, el blanco. Entonces es esto. Datos primitivos son los tipos de datos que a partir de ellos se crean nuevos. Ok, o sea, Y de como los que más básicos, esos, básicos. sí, ajá, Ah, vamos a poner esto como de los más básicos y los cuales y
de los cuales se crean nuevos datos. O también podríamos decir que son aquellos que la máquina entiende. Porque yo no puedo venir y crearme un dato de la nada y esperar que mi computadora lo entienda, sino que estos tipos de datos a nivel máquina, a nivel ceros y unos, a nivel todo lo que exista en la computadora lo entiende porque son datos que la computadora comprende. Entonces, por ejemplo, el string y number y boolean son tres tipos de datos primitivos que también existen en Java y en Python. Y por eso mismo es de que tanto Java y Python y JavaScript se pueden comunicar con la máquina porque ambos, bueno, los tres, tienen datos de tipo primitivo. Por eso es eso, los principales, los básicos, de los cuales a partir se crean nuevos datos. Y por último, existe el tipo de dato null, que esto es como equivale a algo que está definido, pero cuyo valor es como indeterminado. Indeterminado. Aquí no puedo poner un ejemplo como tal, más solamente esto, por ejemplo. Yo tengo una variable de tipo, una variable let, que se llama chip, y su valor es null. Entonces yo estoy declarando una variable llamada chip, cuya definición es null, y null hace referencia a que yo, por así decirlo, desconozco el valor o aún está como indeterminado. Esto es como un difícil de comprender, pero solo ténganlo en cuenta de que estos son los 5 principales tipos de datos primitivos y se escribe así, null, si yo quiero hacer referencia o si yo quisiera definir, declarar, no, si definir una variable que tuviera null, pues se escribe así, tal cual, null. ¿Dudas? Ujú. Sí, pero entonces, para qué escribir eso un null dentro del script? Básicamente porque como buena práctica, Ujú, ah, ahorita no lo puedo como ver, sí, pero supone que en tu script tú tienes variables, ujú. por ejemplo, var1, que sabes que su contenido en este preciso momento cuando el script corre, no sabes cuál es. Entonces lo vas a definir, lo vas a declarar después. Ok. Lo vas a definir después. Por eso es de que yo le pusiera null, porque inicialmente cuando el script corre, cuando todo se inicia, yo quiero que exista la variable, pero que su contenido sea vacío. Y ya después, no sé, aquí pasa algo, y ahora sí yo defino que su nuevo valor es un número. Var1. Entonces, para esto, pues es un ejemplo, para esto me serviría null, para Oh, yo ok. inicialmente poner eso. Ujú. ¿Quién otra persona? Yo, por ejemplo, eso lo utilizarías, me imagino, con los booleanos, ¿no? Podría ser con booleanos y condicionantes, caso de que sea true, darle un valor a eso, ¿no? O algo así. Más o menos lo capto. Sí, sí, por ejemplo, voy a hacer un condicional muy rápido y de una vez pasamos a eso. Condicionales. A lo que dice Aram, de que, por ejemplo, yo en base a una condición quisiera que mi var1 tuviera un valor u otro. ¿Cómo yo haría eso? Por ejemplo, esto existe en cualquier lenguaje de programación, se le conoce como if. Si pasa algo, ejecuto una acción. ¿Cómo se escribe? If, uh, if, luego paréntesis, entre los paréntesis yo encierro mi condición, abro llaves, y dentro de las llaves yo pongo lo que pasa si la condición se cumple. Si la condición se cumple. Ejemplo, si yo digo if, voy a tener aquí mi if, no sé, 5,
mayor a 4, abro llaves. Entonces, si 5 es mayor a 4, entonces quiero que var 1 sea igual a 3. Y si no, pues se va a quedar con 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a imprimir console log var 1. Y pues, ¿ustedes qué suponen que va a pasar? Elena. Asigna el 3. Ajá. Que se va, yo voy a imprimir 3. Porque esta condición se cumple, o sea, esta condición, básicamente si nosotros como, si nosotros fingimos ser la máquina, esta condición va a retornar un true. O sea, esta condición es verdadera. Si esta condición fuera falsa, el lenguaje como más máquina, esto resultaría en un false, o sea, es falso. También literalmente puedo poner if verdadero, pues va a pasar lo mismo. O sea, mi condición aquí es si verdadero, pues sí, ¿no? O sea, y esta condición significa que siempre va a pasar, porque verdadero es verdadero siempre. No, no, verdadero nunca va a ser falso. No sé si se entiende en ese aspecto. De la condición se resuelve en, al final en un true o un false. O sea, queremos saber si la condición es verdadera o falsa. Y lo mismo pasa con false. O sea, aquí yo pongo si falso o if false, pues el contenido de var 1 debería quedar como 1. ¿Por qué? Porque mi condición nunca se cumple. Porque yo digo, si falso, pues nada, ¿no? Porque pues no es falso. O sea, si es falso lo que estamos viendo, pero yo para poder acceder aquí tiene que ser verdadero lo que esté en la condición. No sé si se entiende con eso. Creo que confundí un poco con lo que dije. Mm, más o menos, pero ¿cómo haces que haga match con la condición? Como que haga match. Ah, o Sí, sea, ujú, por ejemplo, si yo digo 5 mayor a 4, pues esto es verdadero, ¿no? Verdadero. Si yo digo 5 menor a 4, pues esto es falso. ujú. Entonces, eso, así hago match en mi condición. Si yo literalmente pongo esto aquí, 5 menor a 4, pues el contenido de var 1 debería seguir siendo 1 todavía porque nunca accedí a esto. Y aquí estamos diciendo que este contenido solo se va a ejecutar si lo que pasa en la condición es verdadero. Por eso es de que, pues esto al final dio falso, por eso no se ejecuta, porque 5 menos 4 no es verdadero, es falso. Ok, ok, ok. Vamos a hacer unos ejemplos de primero. Si yo digo 10 mayor a 10, ¿qué creen que pase? ¿Verdadero? No te creas falso. No, falta. Oye, pero ahí, por ejemplo, es porque ya declaraste var 1 como valor 1. En caso, si se lo quitas, te va a lanzar el null, ¿no? ¿Aquí o dónde? Ah, va, ese. Sí, por ejemplo, si yo comento las definiciones de var 1, o sea, la definición de 1 y la definición de aquí de 3, si yo corro esto, me va a dar null. Pero, por ejemplo, la condición esa que pusiste que no te va a retornar el verdadero de 3 porque no es mayor, te retornaba el 1, pero porque lo tenías arriba, ¿no? Ah, Porque sí, ya lo habías exacto. Sí. declarado. Ah, ok. Si yo Si no te quito regresa, esto, si yo quito esto, pues se va a quedar como nulo siempre, porque pues nunca se cumple esta condición. got it. Entonces quedamos que aquí qué iba a pasar, 10 mayor a 10, pues nada, ¿no? No se imprime. Luego 10 igual a 10, ¿qué creen que pasa? Se imprime. Ajá.
Aquí estamos viendo que condicionalmente existen como varias maneras, ¿no? Menor que, mayor que, igual a algo. ¿Qué más existe? Por el momento vamos a dejarlo así. Ejemplo 2 de cómo yo podría definir definir un contenido para var 1 sí o sí. O sea, porque aquí yo estoy diciendo que si no pasa esto, pues se va a quedar con nulo, ¿no? Y si les comento esto, pues yo digo que justo después de definirlo, justo después de declararlo, yo defino que va a ser 1. Y si esta condición se cumple, puede ser 3. Pero ¿qué pasa si yo quisiera tener esto? O sea, ¿qué pasa si yo quisiera que fuera 1 o 3? El if viene acompañado de un else. En español lo podrías traducir como, si pasa algo, hago esto. Si no, hago otra cosa. Ejemplo, si 5 menor a 4 es verdadero, var va a ser igual a 3. Si no, var va a ser igual a 2. Voy a comentar esto aquí. Corro el script. Y ahí. ¿Qué pasó? Null. Me dio null. 5 menor a 4 es falso. Else 2. ¿A poco me está dando? ¿Qué pedo? What? Sí entra, pero... es que aquí le puse bardos. Con razón. Pues si se fijan, déjame dejar esos logs aquí. Aquí no debería de entrar. Y aquí sí. Aquí pues, vamos corriendo, ¿no? Si 5 menor a 4, pues no. Entonces, esto no debería entrar. Y pues no lo veo logueado aquí porque nunca entró a este bloque. Si no es verdadero lo que dije arriba, entonces yo ejecuto lo que viene en este bloque de aquí, del else. Aquí sí, aquí simplemente, y aquí sí. Yo defino que var 1 va a ser igual a 2. Y después de que pasa mi condicional, imprimo var 1. Y pues veo que su contenido es 2. ¿Dudas hasta aquí? Ya no. No, creo que no. Va. Dentro de las condicionales, estas son como las más básicas, ¿no? Pero podemos como ah, aumentar de nivel, por así decirlo. Por ejemplo, si yo digo que 1 más 1 es igual a 2 más 2, entonces es igual. Y si no es igual, entonces digo no es igual. Y aquí imprimo, pues me dice no es igual, ¿no? Porque pues si sumamos 1 más 1 es 2. Y 2 más 2, 4. 2 igual a 4, pues no. Entonces, esta condición es falsa. Por ende, se ejecuta el bloque del else. O sea, lo que pasa después de que si esto no se cumple. Y así se pueden ir más complejas. Vamos a hacer ahora un ejemplo un poco más complejo. Voy a decir, si 1 más 1 es igual a 4, y si yo por alguna razón quisiera decir, quisiera checar si si una u otra condición se cumplen. O sea, con que una de las dos se cumpla, eh,
me doy por satisfecho, ¿no? Satisfecho. Ajá. Ejemplo. Yo tengo, quisiera saber si 1 más 1 es igual a 4 o esto no se vayan buscando en nuestro teclado, son como, se le conocen como pipes, son literalmente como esos barritos como verticales. Bueno, ya que las tengo ubicadas, esto significa, esto es un OR, o en español pues O, esto o lo otro, o un U, dependiendo de la ortografía, esto U, lo otro, o lo otro, lo que sea. Entonces, por ejemplo, digo, si 1 más 1 es igual a 4, o 2 más 2 es igual a 4, entonces digo, por lo menos una de las condiciones fue verdadera. Si no, yo digo que ninguna de las condiciones fue verdadera. Y aquí yo pues ejecuto. Ignoren esto porque esto ya lo vimos. Y aquí pues digo, 1 más 1, 2, igual a 4, no. Pero yo aquí tengo un OR, entonces ya vi que mi primer condición no se cumplió. Pero como tengo un OR, necesito checar la segunda. Mi segunda condición es 2 más 2, 4. ¿Igual a 4? Sí. Entonces, por lo menos una de mis dos condiciones se cumplió. Entonces, por lo menos una de las condiciones fue verdadera. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera decir, quiero checar que ambas, o sea, bueno, que ambas o todas las condiciones se cumplen? Para eso existe el iterador, bueno, el condicional y o and en inglés, ¿no? Y se coloca dos signos de ampersand. Entonces aquí yo digo, si 1 más 1 es igual a 4 y 2 más 2 es igual a 4, entonces, igual, mis condiciones, todas mis condiciones se cumplen. Y si no, ninguna de mis condiciones se cumple. Vamos a ejecutar esto. Y aquí corro. Ya corrí esto y ahora sigue este, ¿no? Digo, 1 más 1, pues 2. ¿Igual a 4? No. Y ya porque una falló, no hay necesidad de ir a checar la siguiente, porque esta ya falló. Y esto es como la computadora, por así decirlo, se ahorra como checar más de una condición. Porque como una ya falló y yo tengo un i, pues no hay necesidad de checar las demás porque yo sé que el operador i o el and tiene que cumplir todo true. Entonces por eso es de que aquí es ninguna de mis condiciones se cumple. Un ejemplo donde sí se cumpla sería, por ejemplo, si yo digo 1 mayor a 2 y 2 mayor a 3, todas mis condiciones se cumplen. Aquí es ninguna, número 2, de mis condiciones se cumplió. Entonces vamos corriendo. Y aquí. Cabrón. Ninguna de mis condiciones. A ver, Es vamos que le corriendo. pusiste 1 es mayor a 2. Obviamente no. Era al revés, ¿no? Uno menor. Sí, cierto. Correcto, correcto. Y el 2 igual. 2 mayor a 3. Sí, qué pendejo. Ahí está. Ahora sí funciona, muy bien. Se nota que sí entendiste. Entonces aquí vamos viendo, ¿no? Si 1 menor a 2, pues verdadero. Y como yo tengo una condición AND al lado, entonces me fuerza, ahora sí, como si esto es verdadero, me estoy forzando a checar que la segunda sea verdadera también. Y pues ya, 2 menor a 3, verdadero. Y puedo seguir así, ¿no? Otra vez. Ahora 3 menor a 4,
pues también se va a seguir cumpliendo. Y así puedo seguir concatenando más números, menor a 5 y luego y 5 menor a 6 y así me la puedo llevar, ¿no? Y aquí todo este condicional, cada una de estas condiciones tiene que cumplirse para que yo ejecute ese bloque de código. Si, por ejemplo, por lo menos una falla, que en este caso sería 5 mayor a 4, pues como se puede decir que el código llegó hasta aquí y tronó, o bueno, no tronó, sino que su condicional falló en este punto. Y como yo estoy diciendo que todas deberían ser verdaderas, como esta es falsa, pues ya no ejecuto este bloque de código, sino que ejecuto mi else. Sí, sí, sí. ¿Dudas? Yo no. Las condicionales yo recuerdo haberlas visto en primer cuatri, creo. Sí, es lo primerito que ves en programación. Por ejemplo, esto no se lo aprendan, pero en Java, por ejemplo, en el lenguaje de Java, el AND literalmente se pone con letras. Y el OR igual literalmente se pone OR. Pero en JavaScript pues es así. AND y OR. Por eso es que tú como programador, una vez entiendes un lenguaje, entender otro puede ser relativamente sencillo. Porque pues, aunque no esté este símbolo de aquí, pues tú ya sabes que un AND significa lo mismo que esto, ¿no? Lo infieres cuando ya tienes pues la noción del lenguaje. Falta media hora. Vamos viendo. Déjame ver mis notas. Bueno. Esto es menos común, pero, o sea, en el mundo obviamente las condiciones varían, ¿no? Condiciones varían y son muy amplias, o pueden ser muy amplias. Por ejemplo, un ejemplo real, no sé, por ejemplo. Yo aquí tengo, podríamos decir que mis condicionales es si mi string es igual a week, si mi string es igual a semi-month, si mi string es igual a month, si mi string es igual a quarter, si mi string es igual a years, si mi string es igual a all time, así es justo, ¿no? ¿Cómo yo hago esto? Si yo estoy diciendo como que solo es if, else. O sea, ¿cómo yo lograría hacer esto? Para hacer esto, el if, else, aparte, tiene otra cosa que se llama else if. Entonces son tres partes diferentes. If pasa algo, else pasa la otra cosa, o si pasa ahora esto, ejecuto esto. Ejemplo, voy a tener un string que se va a llamar tiempo. Voy a poner str, tiempo. Una constante de tiempo que te va a tener month. Bueno, va a tener year. Voy a poner esto. Y aquí yo digo, si tiempo es igual a week, entonces es una semana. Si no, sí, por así decirlo, o sea, si lo traduces literal sería, si esto, si no, sí, si no, sí, tiempo es igual a month, entonces es un mes. O, si no, sí, tiempo es igual a custom, entonces custom. Si no, sí, tiempo es igual a año, entonces es año. Y si no es ninguna de todas las anteriores, entonces no sabemos qué es.
Y esto sería como para concatenar varias condiciones en base a un resultado. Si lo ejecutamos, pues me va a dar obviamente year, ¿no? Porque yo definí una variable constante que se llama tiempo. Digo, yo declaré una variable constante que se llama tiempo y yo definí que su contenido sea year. Entonces yo en mis condicionales digo, tiempo tiene como contenido week. No, pues no. Ahora, tiempo tiene como contenido month. No, pues que tampoco. Bueno, vamos ahora. Siguiente, tiempo tiene como contenido custom. No, pues tampoco. ¿Qué pasa si ahora tiempo es igual a year? No, pues que sí. Entonces entro aquí e imprimo year. Y pues como ya cumplí una de estas condicionales de antes, pues el else ya no se ejecuta tampoco. ¿Cómo yo ejecutaré un else? ¿Alguien me quiere responder? ¿O qué tengo que cambiar aquí para que me dé, para que se imprima Hay esto? que cambiar year Ajá. ¿Y dónde lo cambio? en la constante tiempo. Y si yo quisiera cambiarlo aquí, Creo que también es No, válido. no. constante. Ajá, exacto. No se puede porque es una constante. Si yo pongo esto y lo intento de imprimir, me va a decir que tiempo es una variable constante. Entonces, esta asignación o definición no se puede hacer porque quedamos que las variables constantes son, por así decirlo, inmutables, incambiables, no se pueden volver a definir. Ajá. Entonces, pues aquí, en este caso sería aquí, ¿sí, no? O convertir tiempo en una variable que no sea constante, o sea, de tipo let o de tipo var, y pues aquí cambiarla. Aquí sí sería posible. ¿Verdad? Y así yo hago que entonces no sabemos qué es, o sea, todo este else se cumpla. Pero para esto, mi código ya tuvo que haber checado todo lo anterior. O sea, ya corrió esto, ya corrió esto, ya corrió esto, ya corrió esto. Y como ninguno de estas condiciones anteriores se cumplió, pues no le queda más que imprimir el else del final. ¿Dudas? No, ¿Tienes más? Creo que no. Aún no. Igual si ese creo se puede convertir en una duda, pues adelante, ¿eh? Porque pues esto es lo básico. Me vas a ver cuando lo esté haciendo. Va, va. Ya por último, antes de ponerles un ejercicio, estas condicionales se podrían decir que son condicionales inline, ¿no? O sea, de que yo estoy creando la condición en este momento. Pero también es posible crear la condición en una variable y en lugar de poner la condición aquí, que mi else if vaya a buscar el contenido o la condición en una variable. Ejemplo, yo voy a poner una variable que se va a llamar isMonth y isMonth va a ser igual a tiempo igual a month. Entonces yo aquí estoy guardando el resultado de esta condición. ¿Se fijan? Incluso el visual me ayuda, ¿no? Como decir, tiempo es string, month, oye, aquí me va a dar, aquí es month, con comillas. Y esto me va a resultar en un booleano. Si se fijan, month dice que es una variable constante de tipo boolean. Entonces, boolean porque al final de cuentas, si yo imprimo isMonth, me va a dar false. Porque pues tiempo que es year 2 no es igual a month. Por eso es de aquí yo estoy guardando la condición en una variable. Entonces yo puedo venir aquí y aquí donde yo estoy diciendo tiempo es igual a month, yo cambio esto por isMonth.
y el resultado debería ser exactamente el mismo. En este caso vamos a decir que aquí es month, para que me imprima es un mes, ¿no? Ajá, efectivamente es un mes, porque aquí yo redefino tiempo a que sea month. Yo en una condición, digo, en una variable guardo una condición o el resultado, por decirlo, de una condición, y esa variable conteniendo la condición ya resuelta, la estoy usando para básicamente ahorrarme esto aquí. ¿Para qué yo quisiera hacer esto? Básicamente porque esta condición puede existir dentro de otro if. Por así decirlo, yo tengo otro if que checa exactamente lo mismo. Entonces, en lugar de copiar y pegar esto aquí y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y en todos los lugares donde me pueda servir, yo ya tengo el valor guardado y pues este valor va a ser igual siempre, ¿no? A menos de que el tiempo cambie. Pero para esto me serviría yo guardar el resultado de la condición en una variable. Entonces, Yo lo sigo Bueno. asimilando, la neta. ah, pues, ¿lo vuelvo a repetir o qué te genera como más duda? Es que no lo terminé de analizar bien. Igual si lo repites de rápido, yo creo que ya con eso sí me queda claro. Va, vamos viendo. Aquí yo estoy diciendo que cada una de estas condiciones existen solamente dentro del else o del if. O sea, tiempo es igual a month, solo existe aquí. Tiempo es igual a custom, solo existe aquí. Tiempo es igual a year, solo existe aquí. Pero ¿qué pasa si yo digo, ¿sabes qué? En este bloque, bueno, en este bloque lo quiero, pero quisiera saber fuera de ese bloque que esta condición también se cumple porque quiero reutilizar la condición. O sea, quiero saber si en este segundo bloque de ifs, si ahora tiempo ahora es igual a ahora, o si tiempo es igual a month otra vez, o si tiempo, o sin ninguna, pues algo más, ¿no? Esto que yo acabo de hacer es solamente para reutilizar esta condición de aquí. Inclusive, por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, si hago un select sobre esto, si te fijas el visual en la línea 135, me dice que esto ya existe. O sea, me está recalcando como todas las coincidencias. Entonces, yo podría decir, ¿sabes qué? Esta condicional que yo tengo aquí está repetida en la línea 135 y en la línea 146. ¿Qué hago yo para ahorrarme más tiempo y no estar escribiendo esto una y otra vez? Pues simple. Yo sé que las variables pueden guardar valores, ya sean numéricos, de tipo string, o definidos, nulos o booleanos, donde booleanos quedamos que eran variables de tipo lógico que pueden contener true o false. Entonces, yo como hago que mi variable sea true o false en base a esta condición, pues es lo mismo, ¿no? Yo estoy diciendo que tiempo es igual a month. Esto me va a dar, yo sé que es falso, por ende, falso se va a guardar en la variable isMonth. O sea, literalmente el texto, por así decirlo, false, se va a guardar en isMonth. Si yo le pongo que es igual a year y resulta pues ser verdadero, pues en lugar de guardar false, va a guardar true. Entonces, isMonth ahora guarda el resultado de esta condición. Y como ya tengo el resultado de la condición guardado en una variable, puedo venir aquí a reemplazar las condiciones que eran iguales y el resultado pues es el mismo. Sí, o ya no. Bueno, Claro como el agua. va. Va. Gracias. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver si entendieron. Igual lo van a tener que enviar al Slack.
Y entonces se los envío. Va a ser primero, obviamente, como ustedes no tienen Node instalado, van a tener que usar el navegador. Pero, y para usar el navegador, pues van a tener que hacer esto de script, ¿no? Entonces, su actividad uno, paso uno es crear un HTML que contenga lo que sea. Puede ser vacío, no hace falta que contenga algo. Dos, crear un archivo JavaScript que contenga, bueno, solo queda en archivo. Paso número 3, referenciar el archivo en el HTML, o sea, hace conectarlo, básicamente. 4, dentro del archivo, colocar un log que diga hola. Luego 5, dentro de una variable constante, sumar dos números. 6, dentro de una condición, o sea, un if, comprobar si la suma es mayor, menor o igual a algo. Si se entiende la equidad, ¿creen que es mucho? Dice, dentro de una condición if, comprobar si la suma mayor, menor o algo, pero ¿qué resultado esperas ahí? ¿Nomás Ah, que hagamos un imprimir, ejercicio? ¿O qué quieres imprimir que imprima más resultados, bien? ¿no? Pues lo que sea, o sea, puedes imprimir hola, puedes imprimir adiós, puedes imprimir cualquier cosa, pero el chiste es Ok, de que sepas, el chiste es saber que sí sabes utilizar la condicional. va que va. Lo voy a poner aquí. Y pues ya. De aquí a las 8 a ver qué sale. Van a comprobar obviamente que sirve si van al navegador y dan inspector de elementos, se van a la consola y ven que todos los resultados que pongan en el archivo estén aquí, en ese espacio de aquí. Igual les paso esta línea nomás para que no se las complique.
Come on. ¿Cómo referencias el archivo JavaScript con el HTML? Lo puse aquí en el Slack, que pones la etiqueta de script. Eh, Nada más no se te olvide poner la etiqueta dentro del head. y se va dentro del HTML, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres te Mm. comparto la pantalla. Bueno, aquí en la pantalla lo pongo. Aquí. Este pedazo aquí.
¿Cómo van? ¿Ya acabaron?